Capítulo 1. Una ración diaria de ruido. A no ser que vivas solo en medio de las montañas sin electricidad, lo más probable es que estés absorbiendo un montón de ruido e información a lo largo del día, sin interrupción. Aunque nadie hable contigo ni escuches la radio o cualquier otro aparato, las palabras y los sonidos te llegan de vallas publicitarias, llamadas telefónicas, mensajes de texto, redes sociales, pantallas del ordenador, anuncios, folletos de propaganda y de muchas otras formas. A veces es imposible encontrar un rincón en la zona de embarque de un aeropuerto sin una pantalla de televisor dando las noticias de actualidad a todo volumen. Muchas personas se dirigen por la mañana al trabajo absorbiendo los tweets, los mensajes de texto, las noticias, los videojuegos y las actualizaciones que aparecen en su móvil. Hasta en los escasos momentos en los que no nos llegan sonidos, mensajes de texto o cualquier otra clase de información del exterior, nuestra cabeza está llena de un torrente constante de pensamientos. ¿Cuántos minutos al día dedicas a estar en silencio de verdad, si es que lo haces? El silencio es esencial. El silencio es tan necesario como el aire que respiras, como la luz para las plantas. Si tu mente está repleta de palabras y pensamientos, no te quedará espacio para ti. Las personas que viven en una ciudad están acostumbradas a un cierto nivel de ruido ambiental. En las áreas urbanas siempre se escuchan gritos, bocinazos y música retumbando. El ruido constantemente puede acabar volviéndose incluso tranquilizador. Tengo amigos que cuando van al campo, el fin de semana o a un retiro de meditación, el silencio que reina en el lugar les asusta e inquieta. No se sienten seguros ni cómodos en un paraje tan silencioso, porque están tan acostumbrados a oír un constante ruido de fondo. Las plantas no pueden crecer sin luz. Las personas no pueden vivir sin aire. Todo lo que está vivo necesita espacio para crecer y desarrollarse. El miedo al silencio. Me parece que muchas personas les da miedo el silencio. Siempre están enfrascadas en algo, los mensajes de texto, la música, la radio, la televisión o los pensamientos, para llenar el espacio. Si la, si la quietud y el espacio son tan necesarios para nuestra felicidad, ¿por qué no nos reservamos un tiempo en nuestra vida para ellos? Una de mis estudiantes más antiguas tiene una pareja muy cariñosa, sabe escuchar y además no habla en exceso. Pero cuando está en casa necesita tener siempre la radio o el televisor encendidos y le gusta desayunar leyendo el periódico. Conozco una mujer que tiene una hija a la que le encanta meditar sentada en el templo zen del barrio. Un día, su hija le animó a probarlo. Le dijo: «Es muy fácil, mamá. No hace falta que te sientes en el suelo, puedes hacerlo en una silla. No es necesario que hagas nada, salvo estar sentada en quietud». A lo que la mujer le respondió con gran franqueza: «Justamente eso es lo que más miedo me da». Podemos sentirnos solos aunque estemos rodeados de un montón de gente. Nos sentimos solos pese a estar juntos. Hay un vacío en nuestro interior. Como nos incomoda, intentamos llenarlo a toda costa y hacerlo desaparecer. La tecnología nos ofrece muchos aparatos para estar conectados. En la actualidad, siempre estamos conectados, pero seguimos sintiéndonos solos. Consultamos el correo electrónico y las redes sociales muchas veces al día. Enviamos correos o mensajes de texto uno tras otro. Queremos compartir, recibir. Nos pasamos el día entero intentando estar conectados. ¿De qué tenemos miedo? Tal vez sentimos un vacío, una sensación de aislamiento, de tristeza, de desasosiego. Quizá estamos desolados y creemos que nadie nos quiere, que nos falta algo importante en la vida. Algunas de esas sensaciones son muy antiguas y nos han estado acompañando siempre, bajo toda nuestra actividad y pensamientos. Intentamos evadirnos de lo que sentimos con un montón de estímulos, pero cuando se hace el silencio, todas esas emociones afloran con gran claridad. Un buffet de estímulos.
Los sonidos de nuestro alrededor y los pensamientos que nos vienen a la cabeza continuamente se pueden considerar una especie de alimento. Estamos familiarizados con la comida que masticamos y tragamos, pero no es la única clase de alimento que los humanos consumimos. También hay otros. Lo que leemos, las conversaciones que mantenemos, los programas que miramos por la tele, los videojuegos a los que jugamos y nuestras preocupaciones, cavilaciones y angustias también son una especie de alimento. No es de extrañar que a menudo no haya espacio en nuestra mente para la belleza y el silencio, porque lo estamos llenando a todas horas con muchas otras clases de alimento. Hay 4 clases de alimentos que consumimos a diario. En el budismo los llamamos los 4 nutrientes: los alimentos comestibles, las impresiones sensoriales, las voliciones y la conciencia, tanto a nivel individual como colectivo. Los alimentos comestibles son la comida que ingieres cada día. La segunda clase de alimento, las impresiones sensoriales, son las experiencias sensoriales que captas con los ojos, los oídos, la nariz, la lengua, el cuerpo y la mente, como por ejemplo, lo que oyes, lees, hueles y tocas, así como las conversaciones telefónicas, los mensajes de texto, el sonido del autobús que se cuela por la ventana de tu casa y la valla publicitaria que lees mientras vas por la calle. Aunque todas esas cosas no sean alimentos comestibles, son información e ideas que recibes tu mente y que consumes a diario. La tercera clase de alimento es la volición. La volición es tu fuerza de voluntad, tus inquietudes, tus deseos. Es un tipo de alimento que sustenta tus decisiones, tus acciones y tus movimientos. Sin volición, sin el deseo de hacer algo, no te moverías, simplemente te marchitarías. La cuarta clase de alimento es la conciencia. Este tipo de comida incluye tu conciencia individual y el modo en que tu mente se nutre a sí misma y alimenta tus pensamientos y acciones. También incluye la conciencia colectiva y cómo ésta te afecta. Todos estos alimentos pueden ser sanos o malsanos, nutritivos o tóxicos, dependiendo de lo que consumas, de la cantidad consumida y de lo consciente que seas al consumirlos. Por ejemplo, a veces comemos comida basura que nos sienta mal o bebemos demasiado alcohol cuando estamos disgustados por algo para evadirnos, aunque este tipo de consumo nos haga sentir aún peor más tarde. Con los otros alimentos sucede lo mismo. En cuanto al alimento sensorial, tal vez sepamos que estamos consumiendo información saludable y esclarecedora, o por otro lado, podemos intentar huir de nuestro sufrimiento con videojuegos, películas, revistas e incluso dedicándonos a los chismorreos. La abolición también puede ser sana, una motivación constructiva, o malsana, un deseo compulsivo y obsesivo. Asimismo, la conciencia colectiva puede ser sana o malsana. Piensa hasta qué punto afecta el estado de ánimo o la conciencia del grupo del que formas parte, tanto si ese grupo es solidario, feliz, colérico, chismoso, competitivo o indiferente. Como cada tipo de alimento te afecta enormemente, es importante ser consciente de lo que consumes y de la cantidad consumida. Es fundamental para protegerte. Si no te proteges, absorberás demasiadas toxinas. Si no prestas atención, te llenarás sin darte cuenta de percepciones y sonidos tóxicos que te harán enfermar. La plena conciencia es como una crema solar que te protege tu piel de la sensibilidad. Sin ella, te cubrirías de ampollas y quemaduras. La protección de la plena conciencia te permite estar sano y seguro y absorber solo los nutrientes que te ayuden a progresar. La comida comestible. La mayoría de las personas somos conscientes de que lo que comemos afecta a cómo nos sentimos. La comida basura nos puede hacer sentir cansados, malhumorados, nerviosos y culpables, y solo nos deja satisfechos momentáneamente. En cambio, las frutas y las verduras nos hacen sentir vitales, sanos y bien alimentados. A menudo no comemos porque tengamos hambre, sino para consolarnos o huir de nuestros sentimientos molestos. Supón que te sientes preocupado o solo.
Como no te gusta esa sensación, abre la nevera para buscar algo que llevarte a la boca. Sabes que no tienes hambre, que no necesitas comer, pero aún así decides tomar algo para evadirte de lo que estás sintiendo. Cuando organizamos un retiro en cualquiera de nuestros centros, tenemos 3 comidas vegetarianas al día de lo más sanas, preparadas con amor y atención. Y aún así, algunos participantes se preocupan por la comida. Tengo un amigo que cuando asistió por primera vez en un retiro de plena conciencia, no pensaba más que en la siguiente comida. Los dos, los 2 primeros días del retiro estuvo sintiéndose hambriento todo el día y detestaba tener que hacer cola para servir su comida. Temía que se acabara, aun cuando esto nunca había ocurrido. Dejaba siempre la actividad que estaba haciendo antes de la hora para ser el primero de la fila. Al tercer día del retiro, mientras compartía con un grupo sus sentimientos sobre su padre, que había fallecido hacía poco, recibió mucho apoyo de sus compañeros. El grupo terminó la actividad un poco más tarde de lo habitual, pero cuando él se puso en la cola para servirse la comida, descubrió que ya no estaba inquieto. Sentía que habría bastante comida para todos y que no se acabaría. Las impresiones sensoriales. El alimento sensorial es el que absorbemos con los sentidos y la mente, todo cuanto vemos, olemos, tocamos y saboreamos y oímos. El ruido exterior forma parte de esta categoría, como las conversaciones, las distracciones y la música. Lo que leemos y la información que recibimos también es comida sensorial. El alimento sensorial que consumimos afecta incluso más a cómo nos sentimos que la comida comestible. Tal vez nos pongamos a leer una revista o navegar por internet y miramos imágenes y escuchamos música. Queremos estar conectados e informados, pasar un rato agradable. Estas razones para consumir comida sensorial son correctas, pero a menudo lo que en realidad queremos en esos momentos es evadirnos para no sentir el sufrimiento de nuestro interior. Cuando escuchamos música, leemos un libro o hojeamos el periódico, normalmente no lo hacemos porque necesitemos realizar esta actividad o para recibir información. A menudo lo hacemos de forma mecánica, quizá por haber adquirido esa costumbre o por querer matar el tiempo y llenar así el desagradable vacío que sentimos. Tal vez lo hagamos para no estar con nosotros mismos. A muchas personas les da miedo volver a su verdadero hogar porque no saben qué hacer con el sufrimiento que les carcome por dentro. Por eso siempre están intentando consumir más y más impresiones sensoriales. Eres lo que sientes y percibes. Si estás enojado, eres enojo. Si estás enamorado, eres amor. Si miras la cumbre nevada de la montaña, eres la montaña. Mientras sueñas, eres el sueño. Un adolescente me confesó hace poco que se pasaba como mínimo 8 horas al día enganchado en los videojuegos. No puede evitarlo. Al principio lo hacía para evadirse, porque la vida no tenía sentido para él y además creía que su familia y los profesores y la sociedad no le entendían. Pero ahora se ha vuelto adicto a ellos. No piensa más que en videojuegos, incluso cuando está haciendo otras cosas. Muchas personas nos sentimos identificados hasta cierto punto con esta historia. Intentamos llenar la soledad y el vacío que sentimos con impresiones sensoriales. Nuestros sentidos son como ventanas que dan al mundo exterior. Muchas personas las dejan abiertas de par en par a toda hora, permitiendo que las imágenes y los sonidos del mundo les invadan y penetren, aumentando el sufrimiento de su tristeza y desasosegado ser. Se sienten terriblemente vacías, solas y asustadas por dentro. ¿Te has descubierto alguna vez mirando una película malísima por la televisión sin ser capaz de apagarlo? El ruido ensordecedor y el estrepitoso de los disparos son de lo más desagradable, y sin embargo, no eres capaz de levantarte y desconectarlo. ¿Acaso no quieres encontrar un poco de paz dentro de ti y cerrar las ventanas de los sentidos? ¿Acaso te da miedo el aislamiento, el vacío y la soledad que quizá descubras en tu interior al estar sin hacer nada? Cuando miramos un programa malo de tele, somos el programa malo de la tele.
Podemos ser cualquier cosa que queramos, incluso sin una varita mágica. ¿Por qué abrimos entonces nuestras ventanas a los filmes y a los programas de televisión de pésima calidad, a películas rodeadas por productores sensacionalistas que solo quieren ganar dinero fácil, que nos agitan el corazón y nos crispan y nos devuelven a la vida cotidiana exhaustos? Las conversaciones también son un tipo de alimento sensorial. Supón que hablas con una persona llena de amargura, envidia o deseo. Durante la conversación absorbes su energía. A decir verdad, la mayoría de los alimentos sensoriales que consumimos nos hacen sentir peor en lugar de mejor. Nos descubrimos pensando cada vez más y más en que no damos la talla, que necesitamos comprar algo o cambiar algo en nosotros para sentirnos mejor. Pero siempre puedes decidir proteger tu paz interior, aunque esto no significa mantener las ventanas de los sentidos cerradas a cal y canto a todas horas, ya que el mundo al que llamamos exterior está lleno de milagros. Abre tus ventanas a los milagros, pero observa cada uno con la luz de la atención plena. Incluso cuando estés sentado junto a un riachuelo de aguas cristalinas, escuchando una hermosa música o mirando una película excelente, no te dejes llevar del todo por el riachuelo, la música o la película. Sigue siendo consciente de ti y de tu respiración. Con la luz del sol, de la atención plena brillando en ti, evitarás la mayor de los peligros y percibirás en toda su intensidad la pureza del agua, la armonía de la música y el alma del actor interpretando la película. La abolición. La abolición, nuestra intención y motivación principal, es la tercer clase de alimento. Nos sustenta y le da sentido a nuestra vida. La mayor parte del ruido que nos rodea, ya sea en los anuncios, las películas, los videojuegos, la música o las conversaciones, nos dice lo que deberíamos estar haciendo, el aspecto que deberíamos tener, en qué consiste el éxito y quiénes deberíamos ser. Por culpa de todo este ruido, pocas veces prestamos atención a nuestro deseo verdadero. Actuamos, pero lo hacemos sin tener el espacio o la quietud que necesitamos para actuar con intención. Si no tenemos un propósito en la vida, iremos a la deriva. Hay algunas personas a las que solo veo una vez al año. Cuando les pregunto qué han hecho el año anterior, muchas ni se acuerdan. A veces los días, las semanas e incluso los meses transcurren en un suspiro, porque no somos conscientes de nuestra intención en la vida. A veces parece como si nuestra única intención fuera pasar un día más. Siempre que actuamos, ya sea al dirigirnos a una tienda, llamar a un amigo, dar un paso o ir al trabajo, lo hacemos impulsados por una intención, una motivación, tanto si somos o no conscientes de ellos. El tiempo pasa muy deprisa. Un día tal vez descubramos que nuestra vida está tocando su fin sin saber qué hemos hecho con ella. Quizá hayamos desperdiciado días enteros al estar llenos de enojo, miedo o envidia. Pocas veces nos ofrecemos el tiempo y el espacio para preguntarnos, ¿estoy haciendo lo que más quiero hacer en la vida? ¿Sé siquiera qué es esto? El ruido retumbando en nuestra cabeza y a nuestro alrededor ahoga la voz serena y quieta de nuestro interior. Estamos tan ocupados haciendo algo que rara vez nos tomamos un momento para mirar en nuestro interior y ser conscientes de nuestros deseos más profundos. La abolición es una fuente enorme de energía, pero no toda surge del corazón. Si solo pretendes hacerte rico o ser el que más seguidores tiene en Twitter, esto no te hará que te sientas satisfecho en la vida. Muchas personas con un montón de dinero y poder no son felices y además se sienten muy solas. No tienen tiempo de vivir su vida de verdad. No hay quien las entienda y ellas tampoco entienden a nadie. Vive plenamente la vida como ser humano al conectar con tu deseo más profundo, y así sentirás que formas parte de algo más grande. Esto te motivará lo bastante como para cambiar tu forma de ser y silenciar el ruido que llena tu cabeza.
Puedes pasarte la vida escuchando los mensajes interiores y exteriores sin llegar a oír nunca la voz de tu interior o tu deseo más profundo. No hace falta que seas un monje o un mártir para oírlo. Si tienes el espacio y el silencio para escucharte a fondo, descubrirás en ti el vivo deseo de ayudar a los demás, de ser afectuoso y compasivo, de transformar el mundo para mejor, sea cual sea tu profesión, tanto si diriges una empresa como si eres camarero, profesor o cuidador. Saber con claridad y certeza cuál es tu propósito en la vida y cómo se refleja en tu trabajo te proporcionará una gran satisfacción. La conciencia individual. Aunque hagas un ayuno sensorial aislándote de los ruidos y los estímulos del exterior, seguirás consumiendo una gran cantidad de alimento sensorial procedente de tu propia conciencia. Esta, junto con la conciencia colectiva, es la cuarta fuente de alimento. Cuando prestas atención a ciertos elementos de tu conciencia, los estás consumiendo, como en el caso de la comida comestible. Lo que consumes con la conciencia puede ser saludable y sano, o tóxico. Por ejemplo, cuando tenemos pensamientos crueles o fortuitos y los recreamos una y otra vez, estamos consumiendo una conciencia tóxica. Y cuando advertimos el hermoso día que hace o nos sentimos agradecidos por nuestra buena salud, el amor de quien nos rodea, estamos consumiendo una conciencia sana. Cada uno de nosotros es capaz de amar, perdonar, comprender y ser compasivo. Si sabes cultivar estos elementos en tu conciencia, ésta se alimentará de este tipo de comida sana que te hace sentir de maravilla y beneficia a los que te rodean. Al mismo tiempo, en la conciencia de todos también hay la capacidad de observarse y preocuparse, desesperarse, sentirse solo y autocompadecerse. Si el alimento sensorial que consumes sustenta esos elementos negativos en tu conciencia, si lees publicaciones sensacionalistas, juegas un videojuego violento, pasas tiempo en la red envidiando lo que han hecho otros o mantienes una conversación con malas intenciones, la energía de la ira, la desesperanza o la envidia se volverá más fuerte en tu conciencia. Estarás cultivando esta clase de alimento malsano en tu propia conciencia. Incluso después de dejar de leer un libro de pésima calidad o el juego de videojuego violento, tu mente seguirá reviviendo y consumiendo esos elementos tóxicos durante horas, días o semanas, porque habrán regado la semilla negativa en tu conciencia. Hay plantas que te pueden hacer enfermar, como la bellota. Si las consumes, sufrirás. Normalmente no cultivamos este tipo de plantas en el jardín de nuestra casa. De igual modo, puedes decidir cultivar cosas sanas en tu conciencia que te sustenten en lugar de formar cosas tóxicas que te envenenan y te harán sufrir. Tanto si eres consciente de ello como si no, estás regando sin cesar una cosa tras otra en tu mente, cosas que seguramente volverás a consumir más tarde. Lo que riegas y consumes sin darte cuenta puede aparecer en tus sueños. Tal vez se manifieste como algo que sacas a relucir en una conversación y luego te preguntes, ¿a santo de qué he dicho esto? Cuando no te fijas en lo que absorbes y cultivas en tu mente, puedes hacerte mucho daño a ti mismo y erosionar tus relaciones. La conciencia colectiva. Además de la conciencia individual, también absorbemos la conciencia colectiva. Al igual que el Internet se compone de muchas páginas web individuales, la conciencia colectiva está formada a su vez de conciencia individual, y cada conciencia individual contiene todos los elementos de la conciencia colectiva. La conciencia colectiva puede ser destructiva, como la violencia de una muchedumbre encolarizada, o de una manera más sutil, la hostilidad de un grupo perjuicioso o murmurador. Y por otro lado, al igual que la conciencia individual, también puede ser curativa, como cuando estás con amigos o miembros de tu familia afectuosos, o con desconocidos en una situación de aprecio mutuo, escuchando música, contemplando obras de arte o juntos en contacto con la naturaleza.
Cuando te rodeas de personas comprensivas y afectuosas por su escala de valores, te sustentan con su presencia y riegan las semillas de la comprensión y el afecto que hay en ti. Pero cuando te rodeas de personas chismosas y quejumbrosas que no hacen más que criticar al prójimo, absorbes esas toxinas. Tenía un amigo músico que de joven había emigrado a California y que al hacerse mayor decidió regresar a Vietnam. Sus compatriotas le preguntaban desconcertados por qué había vuelto a su país. En California podías comer y hacer lo que te apeteciera, y además allí había unos hospitales excelentes, le reclamaban. Podías comprar cualquier instrumento de música que quisieras, tener todo lo que te viniera en gana. ¿Por qué has vuelto a Vietnam? Él les respondía que en California estaba rodeado de expatriados llenos de odio y rabia, y que cada vez que les visitaba le emponzoñaban con su resentimiento. No quería absorber toda esa rabia y amargura en los escasos y preciosos años que le quedaban de vida. Por eso había buscado un lugar en el que vivir rodeado de una comunidad más feliz y afectuosa. Si vives en un barrio lleno de violencia, miedo, cólera y desesperación, consumirás la energía colectiva de la ira y el miedo aunque no quieras. Si vives en un barrio muy ruidoso con bocinazos y alarmas sonando todas horas, consumirás esa energía y esa ansiedad. A no ser que te veas obligado a vivir en esa clase de barrios, es mejor estar en un lugar más silencioso y sustentador. Incluso puedes crear un oasis de silencio en un ambiente ruidoso. Sé un agente positivo de cambio en el mundo. Si te estás planteando cómo traer más silencio y espacio a tu vida para cultivar la felicidad, recuerda que nadie puede hacerlo solo. Es mucho más fácil crear un ambiente silencioso y saber apreciarlo cuando tienes un entorno que te apoye en ese sentido. Si no te es posible vivir en un ambiente más silencioso y tranquilo, rodéate lo máximo posible de personas que te ayuden a generar una energía colectiva de calma y compasión. Elegir con plena conciencia las personas de las que te rodeas es una de las claves para tener más espacio para ser feliz.